Video 3, ya me estoy cansando, ven que ya no me anda bien la lengua, estoy todo despeinado, un desastre. Pero acá estamos. Me olvidé contarles que los aneurismas a veces se empiezan a romper adentro en la media y la sangre empieza a hacer huecos dentro de la media, es impresionante. Ver un aneurisma en patología es algo impresionante. Bueno, vamos ahora a seguir, esperen que me voy a correr un poquito más al medio, ahí estoy, a seguir grabando el tercer video porque vamos a seguir, acabamos de terminar las arterias elásticas, el endotelio, nos vamos a meter en las arterias musculares que van a ver que son muy fáciles, nos vamos a meter las arteriolas en los capilares, en las vénulas y venas y después capaz que nos queda todo en un solo video. No lo creo, porque como soy yo... Bueno, pero como me estoy cansando, capaz que sí, ¿no? Bueno, ahora sí. Vamos a entrar a las arterias musculares. Otra vez les puse un cuadro. ¿Qué es lo más importante de una arteria muscular? Las capas de músculo liso. Acuérdense que la otra llegaba a 40. Esta puede llegar de 40 a 3 capas de músculo liso. Obviamente hay algunas que son intermedias, pero de 40 a 3 capas es una arteria muscular. Y por otro lado, el músculo liso acá no hace casi elastina, hace muy poca elastina. Hace colágeno, pero no hace mucha elastina. Por lo tanto, gana lo muscular. Y acá sí gana la vasoconstricción y vasodilatación. ¿Estamos? Entonces, para mí lo más importante para reconocerla es la capa, perdón, ve que ya empiezo a fallar, como los autos, yo recorrí tanto que ya empiezo de 40 a 3. Y muchos autores también dividen, bueno, de 40 a 10 son las arterias musculares grandes, de 10 a, ¿qué era? De 8 a 10 las medianas y de 3 a 8 las pequeñas. Me importa un cuerno. Arteria muscular hay grande y parece pequeña porque la veo a 400 por. Pero bueno, si te gusta estudiar eso de memoria no está mal. Y acá la vemos perfecto. Ven, ahí tienen una bellísima corte transversal, que ya la conocen ustedes, y pueden contar las capas de músculo liso. Fíjate. Además es redonda, perfecta. Esa túnica media, mira qué hermosa la túnica media, porque tiene que resistir la presión, es perfecta. Acuérdense que hay mucha presión hidrostática de la sístole y de la aorta contra las paredes. Por lo tanto, la túnica media es bien redonda. Y contá las capas. 1, 2, 3, 4. No hay núcleo, pero me imagino que está 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y parece una arteria muscular mediana. ¿Ok? ¿Queda claro? Y la adventicia, que según la cantidad de capas va a tener más vasos, siempre tiene nervios. Siempre hay nervios. Pero los vasos sanguíneos dependen porque si la arteria muscular, la túnica media es muy delgadita, ya los nutrientes pueden llegar perfectamente. El oxígeno hasta la túnica media. Y a partir de acá, acuérdense que son vasos de distribución. Esperen que quiero pasar la imagen. Vamos a seguir. Son fáciles. Obviamente tienen una membrana elástica muy buena. Ay, yo no se las mostré en esta. Pero miren, se las había mostrado antes. ¿Ven acá? Se ve como algo muy, muy típico de las membranas elásticas, que se ve como que están como el elástico cerrado, preparado para estirarse. Esta es una arteria que la fijaron en vasoconstricción. Por eso la membrana elástica está toda... Esta también. Mira qué buena que está acá. Acá ves una hematoxina, re fácil para contar las células de músculo liso, y de este lado una técnica de elastina para que veas que hay mucha elastina en la membrana elástica interna y un poquito de elastina en la adventicia. No, hay bastante, pero en la túnica media no hay casi nada. O sea, puro músculo y colágeno. Si tuviéramos un tricrómico se vería espectacular. Ya te voy a mostrar una en tricrómico. Y obviamente, como denomina la túnica muscular, son especiales para hacer, como te dije antes, vasoconstricción y vasodilatación. Y de esa forma ajustar el flujo sanguíneo, que te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, esta chica tan bonita se va a dedicar a jugar al tenis. Entonces, fíjense, con su brazo izquierdo mueve la paleta, mientras que con el derecho saluda. Se acomoda el pelo, ¿sí? Se saca la transpiración, pero es muy poco lo que usa esta mano. Por lo tanto, la arteria axilar, que es una muscular, se va a dilatar mucho para que le vaya más sangre para irrigar los músculos rojos intermedios y blancos de su brazo. Mientras que la mesentérica,
que va a todo el tubo se va a contraer. Por eso, ir a jugar al tenis después de haber comido una milanesa con papa frita va a ser un desastre, porque la sangre no sabe ¿a dónde voy? ¿Al tubo digestivo o al brazo? Entonces jugás horrible. Y obviamente también, seguramente las carótidas internas se van a abrir porque hay que pensar el juego. El deporte es una exigencia mental enorme. Entonces acá viste un ejemplo y otro ejemplo, entonces, mirá este gordito ahí tirado, acaba de comerse un lechón adobado con papas rústicas y quedó. Por lo tanto, sus carótidas internas se contrayeron un poco. No es que se cierran, chicos, porque si no se muere el tejido, ¿eh? Va menos sangre. Y su mesentérica se dilató y se está llenando de sangre su tubo digestivo para hacer, y sus glándulas anexas para hacer la digestión. ¿Quedó claro, no? ¿Seguro? Ahí les puse. ¿Se entiende la función? O sea, la gran función de las arterias es regular la distribución de sangre por tu cuerpo. Con vasodilatación, más sangre, vasoconstricción, menos sangre. ¿Queda claro hasta ahí? La vasoconstricción hace más resistencia, porque la sangre le cuesta más entrar. Entonces también te sirve la vasoconstricción para hacer más resistencia y subir la presión. Si te está bajando la presión, haces vasoconstricción. Si tenés mucha presión, conviene hacer vasodilatación para que la sangre no haga fuerza y rompa un vaso del cerebro, por ejemplo. ¿Queda claro? Obviamente hay menos flujo, más resistencia, está muy bueno eso. Vasoconstricción, perdón, me está costando esta palabra, ¿vieron? Vasodilatación y también las arterias musculares se caracterizan por hacer vasoespasmo. ¿Qué es esto? Cuando yo me golpeo y hay una hemorragia, la arteria se cierra primero. Después se abre para que lleguen las células de la inflamación. Pero de entrada hace un vasoespasmo. Para que no haya tanta hemorragia, se cierra solita. ¿Queda claro? Hasta que se forma un coágulo, algo pase ahí, se empieza a reparar un poco el vaso, ahí se abre. Pero siempre que golpeás o lesionás un tejido, sus arteriolas y sus arterias hacen vasoespasmo. Por un ratito. Después van a llegar moléculas químicas que generan vasodilatación para que venga más sangre, con leucocitos y vengan a ayudar. Miren qué hermosa esta carótida. Qué buena que está. Miren esa forma bien redonda. ¿Por qué? Porque hay mucha presión hidrostática. Acuérdense que la presión hidrostática se los conté en el video, en la parte 1, ¿no? La sangre por la presión de la sístole está presionando y hace que la túnica media sea perfectamente redonda. Y otra vez, contá las capas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¡Ah! Es una arteria muscular grande. Ya está. Hermosa. Y la adventicia, qué belleza acá, ¿no? ¿Sí? Miren esta arteria femoral, que no tiene una túnica media muy desarrollada, pero es muy bonita igual. Esto es un tricrómico, me encanta por eso, para que vean el colágeno que hay entre las musculares lisas. Hermoso este preparado. Miren qué linda la adventicia. Acá al costado empiezan a ver una hermosa vena pequeña. Una vena pequeña. Miren el lumen. Con frío, todo achicharradito, porque no hay mucha presión hidrostática. Entonces, en cambio esta está redondita, está preciosa. Acá hay bastante adventicia, acá no tanto. Esta es casi una vena vénula, ya van a ver, acá hay una vénula preciosa. Ya va. Bueno, sigamos. Arteriolas, me encantan las arteriolas, porque además se pueden hacer cantitos hermosos, ya te las enseñé. Arteriola, agarrame, bueno, las arteriolas, fíjense el tamaño. De 0,3 a 300. Yo tenía mi dibujito que ya lo voy a compartir con ustedes. Por ejemplo, si fuera una arteriola de 300 micrones, en el medio, o sea, dividí 300 por 8 y me dio que puede haber por mucho 40 eritrocitos. O sea, vos en el medio tendrías que poder contar 40 eritrocitos de lado a lado. O sea, esto es una arteriola mucho más chica. Acuérdate que el eritrocito es tu regla. ¿Y qué características tienen? Es muy fácil. Acá te las puse en amarillo. De 1 a 2 capas de músculo liso. Eso es una arteriola. Y son maravillosas porque pueden hacer una vasoconstricción muy potente, porque ya el lumen es pequeño. Las arteriolas son muy reguladoras de la presión, porque esas son las que deciden si la sangre va a ir a las metaarteriolas o a los capilares. Entonces son muy poderosas en resistir la presión. Son mágicas, ¿estamos? Por eso son vasos de resistencia. Porque ya el lumen sí lo puedo cerrar bastante.
En una arteria no se puede cerrar el lumen, una arteria muscular grande, pero una arteriola, por lo tanto, puede disminuir mucho el flujo a los lechos capilares que vienen después y además resistir la sístole muy bien. Esa es la maravilla. Por eso son vasos de resistencia y de regulación. ¿Y cómo se caracterizan? Por ser una o dos capas de músculo liso bien redondito. Perfecto. ¿Por qué? Porque todavía hay presión acá. Miren después el gráfico de las presiones y van a entenderme. ¿Mm? Y miren qué hermosa esta arteriola con microscopía de barrido. Qué bueno. Qué buena que está. Qué hermosa. El endotelio, miren los núcleos saliendo para el lumen. Miren cómo se depositan los núcleos para que la sangre pueda discurrir en la dirección. Miren la túnica media. Y acá estaría la membrana elástica interna, que no sé por qué dio esta forma tan como si faltara. No sé, parece que se hubiera volado durante la fijación. No sé, no lo entendí. Y acá tienen colágeno 1, fundamentalmente de la túnica adventicia. Preciosa, ¿eh? Bueno, a veces sí, a veces no. De una arteriola das una metaarteriola. ¿Y cuál es la característica de la meta? Es muy fácil. Ya de la metaarteriola das a los capilares. Es la última vez que tenés túnica media. ¿Y cuál es la característica? La túnica media tiene solo una capa, pero no alcanza, es una sola célula de músculo liso. Claro, es muy chiquitita. Fíjense, ¿qué puede pasar por el medio? Un eritrocito como mucho. Es parecido a un capilar, un poquito más grande, pero no mucho más, con una sola célula de músculo liso. Mirá acá, esta es la más bonita. Esperen que voy a poner un color. A mí me encantan estas. Bien, acá tienen el núcleo del músculo liso. Y acá tienen el citoplasma. ¿Ven? Como que... ¿Ven? Una sola célula abraza. A veces puede faltar de uno de los costados, porque las metaarteriolas no tienen todo el tiempo, ¿eh? Por eso a veces un capilar podría ser una metaarteriola, es algo... Y acá tienen otra, dos metaarteriolas muy bonitas. ¿Ven? Esta es un poquito más grande, por lo tanto podría ser una arteriola pequeña. Acuérdense que la arteriola podría tener una capa de músculo liso, pero en esa capa debe haber más de una célula muscular lisa. En la metaarteriola solo hay una. Acá de este otro costado, una hermosa vénula, que ya van a conocer. Fíjense, un solo eritrocito. Fíjense que esta todavía está redondita, porque tiene presión. La presión ahí anda en 40 milímetros de mercurio. Maravillosa. Y en el medio, el núcleo del endotelio. Acá hay un núcleo de endotelio y acá hay otro. Uy, un pedacito de nervio por ahí, no importa, ¿no? Uy, miren qué hermoso este capilar acá. El que viene ahora. Miren el capilar, chicos. Solo un núcleo endotelial. Nada, nada, nada. Y por adentro, en general, podés agarrar un eritrocito pasando. ¿Ven? Esta va acá. ¿Sí? Obviamente, acá es tejido conectivo, acá parecen fibrocitos, fibroblastos, ¿sí? Alguna otra célula, capaz que hay un telocito. Bueno, quedó entonces la función de las arteriolas, ¿sí? Fíjense que ahí hay un ojito. Y una metaarteriola, como es la última, es una arteriola muy chiquitita, de ahí a los capilares, ahora te voy a mostrar un dibujo, es fundamental. ¿Por qué? Porque es la que deja pasar sangre al lecho capilar. ¿O no? ¿Por qué me puedo poner pálido? Quizás una metaarteriola se cerró. Inmediatamente se fue el susto y vuelvo a tomar color, no sé si lo tomé todavía. La metaarteriola se relajó, se dilató. Y así, igual les voy a mostrar que también en los capilares, justo cuando salimos de la metaarteriola, puede haber una célula muscular lisa que haga de esfínter. Pero se lo voy a mostrar en un dibujo que está mucho mejor. Siempre se aprende mejor dibujando. Yo hice una especie de animación, a ver si les gusta. Ay, me voy a volver a trazar, ¿eh? Entonces, fíjense, me voy a correr al otro lado, así ven lo que dice. Ay, no. No. Perdón. Ahí va. Ponete bien. No sé si quedó bien. Ahí está, me corro al otro lado. Acá. Ahí está, ahí estoy. Bueno, miren qué bueno que está. Tenemos una arteriola de este lado, con una capa justo de músculo liso, pero con varias células. Acá hay una y acá hay dos. No es una metaarteriola, es una arteriola pequeña. Y después, fíjense
qué feo que quedo así desfasado, así que me voy a ir. No me gusta cuando se desfasa mi voz, me da una bronca. Después damos a una metaarteriola, que solo tiene una célula muscular lisa en su pared. ¿Ven? La arteriola desembocó una metaarteriola. Si la metaarteriola está relajada, la sangre, fíjense, no se mete al lecho capilar y se va a una vénula. En cambio, incluso a veces se detecta que en la entrada del capilar hay también músculo liso. Estos se llaman esfínteres precapilares. ¿Los ven acá? O sea, algunos capilares apenas empiezan, que es parecido a una metaarteriola en realidad. Se llaman esfínteres precapilares. También se pueden contraer junto a la metaarteriola y tampoco pasa sangre. Vamos a relajar los esfínteres y la metaarteriola. Ahí va. La sangre tiende a meterse al lecho capilar en vez de seguir hacia la vénula. Cierro los esfínteres, abro los esfínteres, cierro, abro, cierro, relajo, contraigo, relajo, contraigo. ¿Se entendió? ¡Qué maravilla! ¿Sí? Bueno, acá tienen un gráfico espectacular que lo pueden también entender, porque muchas veces los capilares, no, vieron que yo les decía todo el tiempo, no siempre pasan por una metaarteriola. Acá tienen una metaarteriola, acá tienen una arteriola, ¿no? Acá damos una metaarteriola que está contraída. Entonces, este esquema que me gusta mucho más, también están relajados el músculo liso de los esfínteres, la sangre se está metiendo por el lecho capilar. Cuando la metaarteriola se relaja, por ejemplo, ¿ven? La sangre circula más por la metaarteriola y se va a la vénula. Por eso, hay esquemas y esquemas. Es confuso, pero este esquema me ha gustado mucho y lo pueden ir mirando. Por ejemplo, se ve un nervio que puede llegar a relajar una arteriola. ¿Está bien? Se ven una vía preferencial, ¿ven? De capilares. Está muy bueno, es muy lindo y lo que dice a los costados está muy bueno. Se los aconsejo porque me gusta mucho. Pongan pausa y léanlo porque está muy lindo. Y recuérdense entonces que las arteriolas son las últimas antes del capilar. Acá empieza el capilar. Fíjense que ya cuando entremos a los capilares no hay picos de presión. Hay presión, pero no llega el eco de la sístole. ¿Quién lo aguantó? Las arteriolas y las metaarteriolas. La metaarteriola es una arteriola, por eso me gusta decirle arteriola. Y ahora sí, gracias a Dios. Ah, no, faltaba esto que estaba muy bueno, que ya se los dije. Cuando, por ejemplo, necesitamos mucha sangre en la cabeza, porque estamos enojados, necesitamos atacar, por eso se te dice, estás caliente. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás caliente? ¿Por qué estás caliente? Porque recuerda que la sangre lleva el calor. Entonces, cuando uno está enojado, la sangre se dilatan las arteriolas, los esfínteres precapilares y se llenan los lechos capilares de la piel. Y de la misma forma, las carótidas también se dilatan y mandan mucha sangre al cerebro. Y como estamos, y la cara está en el camino, también en la cara. Entonces, la persona se pone caliente porque si le apoyas la mano vas a estar caliente. No hagas eso porque si está enojada te va a dar un trombazo. A ver, no te toca el aire libre, no hagas porque te va a matar. Pero ven, esta persona que está roja aumentó. Obviamente en ese aumento de presión, si tenés algún problema, se puede romper un capilar y tener un ACV. Muchos ACV ocurren cuando la gente se enoja. Porque el aumento de presión, ¿sí?, no es controlado con las arteriolas, o porque hay una falla o hay mucha presión y se rompe un capilar. Y ahí tenés un ACV hemorrágico. ¿Queda claro? Se entendió, un accidente cerebrovascular. Porque te enojaste, por un susto o por una alegría inmensa. Esto te puede ocurrir también en un orgasmo, a veces ocurre. En un orgasmo pasa lo mismo. Hay un pico de presión enorme en el cerebro y en todas partes del cuerpo que puede llegar a romper un capilar. Qué momento para tener una ACV, ¿eh? Pero bueno, y por el otro lado, si hay una baja de la presión, por X razones, muchas hay, el cuerpo lo que va a tratar de hacer es sacar todo lo que pueda de los lechos capilares no tan fundamentales y mandar sangre a la cabeza, al encéfalo. Y de esa forma la persona está pálida. ¿Se entiende qué bueno que está? Eso lo hacen las arteriolas y los esfínteres precapilares. Esa maravilla, toma sangre, toma. Obviamente esa sangre no puede faltar todo el tiempo porque si no el tejido se muere. ¿Estamos? Hay siempre una intermitencia. ¿Queda claro hasta ahí? Que esto se llama vasomotricidad. ¿Sí? No sé por qué estoy mirando la cámara porque no me estoy filmando. Qué tarado. Yo sigo hablando y miro la cámara. Es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo.
Es buenísimo. Queda claro, la vasomotricidad es eso. Incluso, aunque no estés enojado ni vaya presión, las metaarteriolas y los esfínteres hacen pulsaciones. Fíjense, de 5 a 10 veces por minuto. Mando, no mando, mando, no mando, mando, no mando, mando. Y eso se llama vasomotricidad. Como que la sangre entra, sale así por los capilares. Es interesantísimo. Y ahora sí, vamos, 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 vamos. Miren qué hermoso esto. Traten de reconocer lo que se ve ahí. Una arteriola vista de afuera. Se le ha sacado la adventicia. Y miren las células musculares lisas. Una microscopía de barrida bellísima. Y apoyada está viajando un nervio que viene de alguna neurona visceral que ya van a conocer. Ese nervio se mete entre las fibras musculares lisas. En general es una inervación que se llama simpática, ya vas a ver por qué. Y cuando libera sus moléculas neurotransmisoras, ya van a conocer cuál es, la adrenalina, se contrae la musculatura lisa del vaso. Esa musculatura lisa también se puede contraer o relajar, recuerden, por productos del endotelio, por ejemplo, el óxido nítrico, la endotelina, pero también puede ser por hormonas que vengan por la sangre. También hormonas de la sangre que cruzan el endotelio y actúan sobre la musculatura lisa del vaso. Todo eso, o vieron también que puede ser una célula que esté de este lado, en el conectivo. Capaz que acá hay un mastocito, ¿se acuerdan? Acá hay un hermoso mastocito, todo lleno de gránulos. Tiene tantos gránulos que a veces el núcleo no se ve, que cuando se desgranula, la histamina genera vasodilatación. ¿Quedó claro? ¿Sí? Me encanta. Vamos ahora a hablar un poquito de patología porque se escucha mucho los términos. Yo me los confundo mucho. Yo me hago lío entre arteriosclerosis y aterosclerosis. Soy tremendo. Y seguramente cuando lo dije antes lo dije mal. Espero ahora corregirme. Arteriosclerosis es todo el conjunto de patologías asociadas con un endurecimiento del vaso. Ese endurecimiento en general afecta sobre todo la íntima, pero también repercute sobre la túnica media. Entonces, cada vez que esclerosis significa dureza, endurecer. Arteria significa que se afectan las arterias y las arteriolas, incluso las elásticas. Todas las arterias elásticas, musculares y hasta las más pequeñas pueden afectarse y endurecerse. Y al endurecerse, obviamente, producen fallas en la presión que puede repercutir, obviamente, en un montón de cosas. Que no vaya suficiente cantidad de sangre al cerebro, que el corazón tenga que hacer más fuerza y se hipertrofia y puede tener un infarto, que se te rompa un vaso y produzca un accidente cerebrovascular o un infarto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo leí el libro de patología de Robbins y Robbins, que es uno de los mejores libros, las clasifica en 3, solo para mencionarlas, yo no te las pido, fíjate que no hay un ojito ahí, en 3, que me gustaron porque yo aprendo mucho, me encanta la patología, me encanta. Arterioloesclerosis. Arterioloesclerosis, que significa endurecimiento de las arteriolas por X factores. Hay muchos factores que endurecen la íntima y la media, ¿sí? Esclerosis, miren, de la media de Monskeberger, que significa que se deposita calcio. Por una falla hay una calcificación y acuérdense que el calcio siempre endurece. Increíble. Y por último, la más conocida es la ateroesclerosis, que se clasifica así porque ese endurecimiento produce una masa que se llama ateroma. O, fíjense, una placa ateromatosa. Por eso, cuando se forma algo en el medio, una cosa es endurecer y que siga el lumen, y otra cosa es que en el lumen crezca algo. Eso es un ateroma, y eso que crece se llama placa ateromatosa o ateroesclerosis. ¿Se entendió? La aterosclerosis es un ejemplo de arterioesclerosis. Vamos, te muestro un poquito más, no para que lo sepas, para que lo estudies. Bueno, no para mi materia, quizás en otras materias te lo pregunten, El ROS trae un esquema muy lindo, con muchos errores, tiene errores en lo que está señalado, pero no importa, lo puedes arreglar. Si tenés un ROS por ahí, arreglalo. Y acá estás viendo la íntima y la túnica media. Reconozcamos juntos. Ahora se empieza a trazar todo. Miren la lámina elástica interna o membrana elástica interna. ¿Y qué pasa? Yo me voy a ir para que no haga eso, que me da mucha bronca. Lo que pasa es simple. Por millones de razones, no quiero mirar más la cámara porque no estoy filmándome, no seas tarado. Por millones de razones, que puede ser por el tabaquismo, por infecciones bacteriales, por virales, por problemas de lo que comes, exceso de colesterol,
etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas causas. Lo que ocurre es que la íntima empieza a irritarse y obviamente el endotelio deja de ser un endotelio que favorezca el flujo sanguíneo, sino sobre todo se empieza a transformar en un endotelio que frena el flujo, que genera coágulos. Acá tenés un hermoso coágulo de plaquetas, fibrina. También se empiezan a traer monocitos, porque hay como una irritación de la túnica media, y estos monocitos se van metiendo adentro y se transforman en unas células que llaman espumosas. Por el otro lado, no sé si se acuerdan, pero en un momento les conté que el endotelio es capaz de agarrar el LDL, que son las cápsulas de colesterol, y va metiendo colesterol también acá adentro. Y todo esto está haciendo una ateroma, una placa ateromatosa. Y también incluso empiezan a entrar células del músculo liso, que se dividen adentro y empiezan a hacer todo una placa que va obliterando el lumen y por lo tanto va a pasar menos sangre. Incluso esto puede ser por bacterias, por virus, hay de todo. E incluso, miren qué impresión, miren acá, fíjense toda esta arteria, toda esta túnica media alterada y miren todo lo que es la placa ateromatosa y miren qué chiquito el lumen. Y acá, por el otro lado, todo lo contrario, se está formando un tremendo trombo por culpa de toda esta placa ateromatosa. Y obviamente este trombo se puede soltar y generar una trombosis, tapar un vaso sanguíneo en otro lado. Acá se formó, se suelta y hace un despelote en otro lado. Ay, yo sigo mirando la cámara como un tarado. Voy a poner pausa ahora que sé que con la pausa vuelvo y pongo la cámara y yo estoy bien. ¡Esa! ¡Qué bueno aprender! Quedó claro esta patología para que aprendas un poco de esto. Hoy, si tenés algún riesgo, se pueden hacer estudios con ecodoppler, con ecografías de las carótidas, por ejemplo, que son de las que más se taponan o sufren aterosclerosis. Fíjense, la aorta, las carótidas, las ilíacas, o sobre todo las arterias musculares grandes, las coronarias, internas y externas, las renales, las popliteas. Estas arterias son las que en general hacen placas ateromatosas. Y se pueden detectar sin ser invasivo a través de un ecodoppler, ¿no? Con ultrasonido. Esta es una imagen que yo no la sé entender. Acá se ve la carótida común y cómo se ramifica. Y acá hay algún despelote que el médico sabrá reconocer o la médica. ¿Estamos? Y después verás el tratamiento. No tengo ni idea, no me pregunten, pregúntele a algún clínico. Acuérdense entonces que de las arteriolas nos metemos a los capilares. Miren qué bueno. A veces directamente y otras a través de metarteriolas. Y acá tienen el lecho capilar que luego va a terminar en vénulas. Fíjense que en los lechos capilares las células en general no tienen músculo liso, salvo la existencia cada tanto de esfínteres que pueden existir. A veces los capilares tienen una capita de músculo liso que se llama esfínter, ¿sí? Precapilar. ¿Quedó claro? Y lo que se está viendo espectacular ahí es un capilar linfático que, como les dije, toda la vía linfática la vamos a ver en sistema inmune porque es maravillosa. Ahí fíjense que en el medio de los capilares sanguíneos que llevan sangre están naciendo capilares que van a llevar linfa, que te va a gustar mucho. Mucho. Igual un poquito te voy a contar, pero fíjense que son ciegos estos capilares, que empiezan ahí, no vienen de una arteriola, nacen ahí y van juntando la linfa desde ahí a través de un vaso linfático, que ya vamos a ver, y de ahí a un ganglio. Todo este mecanismo que estamos viendo se llama la microcirculación, porque son las cosas más pequeñas. Y ahora sí, por fin llegamos a los capilares. Son hermosos, los tenés que tratar de ver los tenés que tratar de ver con inmersión para que se vean súper lindos. Acá fíjense qué hermoso, acá se ve el endotelio y un solo eritrocito adentro, pasando. Ahora van a ver cómo pasan los eritrocitos. Los eritrocitos van pasando por el capilar como pilas de monedas. Así. Qué copado, me encanta. Se van metiendo así. Obviamente un glóbulo blanco que es mucho más grande va a pasar todo, ¡ale! Apurate, va a pasar todo apretado. Pero acá están viendo un eritrocito y el núcleo de la célula endotelial que con su citoplasma cruza al otro lado y cierra el capilar.
Fíjense que esto ya es 1000 por. Te estoy mostrando mucho aumento. ¿Cuál es la característica? Si hay sangre adentro, un solo capilar, un solo eritrocito. Y si justo lo agarrás a nivel del núcleo, porque a veces no, porque el núcleo de la célula endotelial es plana, ¿estamos? Y por lo tanto, el núcleo está en una región y capaz que cortás un capilar donde no hay endotelio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Queda? ¿Se entiende esto? ¿O no? Sí, supongo que sí. ¿Cuál es la característica? No tiene túnica media, no tiene túnica adventicia y directamente das al tejido que vas a irrigar con moléculas de oxígeno, con nutrientes. ¿Estamos? O el capilar puedes recibir cosas del tejido, por ejemplo, hormonas. Es hermoso el capilar, se los vuelvo a mostrar ahí. Acá a los costados hay tejido adiposo, medio roto. Acá hay una célula adiposa. Fíjense que, acuérdense que un eritrocito tiene 8 micrones. Y que incluso cuando va pasando se puede achicar un poquito más. Porque miren el tamaño, de 4 a 10 micrones, me encanta. ¿Estamos? Este eritrocito puede ser que está aplastadísimo pasando. Por eso, acuérdense que por rasparse contra los capilares duran solo 120 días. Porque ese glicocáliz se va alterando tanto y como no tienen organelas para reemplazarlo, no tienen núcleo, no tienen, el eritrocito se va endureciendo de tanto rozar capilares. Acuérdense que los lechos capilares del circulatorio son la mayor parte de los kilómetros que tiene el circulatorio. La mayor parte del circulatorio son capilares. No son los que tienen más sangre porque son muy chiquititos. Acuérdense que la mayor parte de la sangre está en las venas. Las venas, ¿no? ¿Queda claro? Pero más allá de todo, son la mayor extensión del circulatorio. Acuérdense que de una arteriola das a 100 capilares, un delirio. De 10 a 100 capilares, un delirio. Y miren qué buena esta foto, un capilar cortado en forma longitudinal y cómo van pasando todos los eritrocitos, dale, en fila. Y acá está pasando quizás un linfocito, ¿lo ven? Y acá ven el núcleo del endotelio. Qué raro que te portes mal, qué raro, no seas malo. No me quemes la próxima. Acá ves el núcleo del endotelio, se ve un poco el citoplasma, ¿ven? ¿Ven la rayita? De este lado, otro núcleo endotelial y la rayita, miren. Por lo tanto, el corte puede ser por acá o puede ser por acá. O sea, a veces agarrás, lo voy a ampliar mucho, el núcleo del endotelio y el citoplasma, ¿no? Y a veces solo el citoplasma. Perdón, ahí se cierra. Ay, no me va a dejar cerrarlo ahora, qué desgraciado. Bueno, bueno. ¿Ven? A veces agarrás, este es el núcleo, perdón. Todo este es el endotelio, bien pegadito, ¿sí? Y acá por fuera la membrana plasmática, pegadita, y por el medio pasaría un eritrocito. El citoplasma ni se ve, este dibujo está horrible. La verdad que me pongo un aplazo. Horrible ese dibujo, lo voy a volver a hacer. Vamos a hacer un capilar en corte transversal. Vamos a hacer primero el lumen. Esa sería la membrana plasmática interna. Y ahora vamos a ir, si me deja la aplicación, con el citoplasma. Vamos a poner el núcleo. Lo podríamos haber pintado otro color, dale, che, bueno, no importa. Y el citoplasma muy escaso rodea ese núcleo y da la vuelta. Ahora vamos a ver qué unión vamos a poner acá. Pero ojo, recuerden que las células endoteliales son medias así. Por lo tanto, para armar un capilar necesito células así, se van poniendo. No sé si espero que se entienda. Estas células se van curvando, pero en realidad cuando haces un corte transversal por el capilar puede ser que agarres justo 2 células endoteliales. ¿Sí? En general cuando agarras por el núcleo es una sola. Pero cuando agarras por un costado puede ser 2. Igual, incluso cuando agarras por el núcleo, puedes que agarres otra también, ¿sí? Porque ahora vamos a ver microscopía electrónica, porque vieron que a mí me encanta. Miren esto. ¡Wow! Un aplauso a esta imagen. Qué hermosa, chicos. Acá justo, miren, está pasando un eritrocito todo doblado, porque es más grande el eritrocito que el capilar. ¿Ven? Si no tuviera elasticidad no podría pasar. Miren el plasma blanco, ¿no? Quizás podría haber una plaqueta. Y acá vemos
que justo en esta imagen se agarraron varias células endoteliales y justo no está el núcleo en este corte. Porque está bueno, a los costados, sí, ojalá podrían reconocer qué células son. Podrían reconocerlo. Yo no voy a, salvo esta que todavía no la vimos, que está hermosa. Esta yo ya les digo que es un nervio visceral simpático. Esta es se llama célula de Schwann, ya la vamos a ver, con un montón de axones amielínicos preciosos. Esa es una hermosa, hermosa célula de Schwann. Quizás esto que está acá podría ser un pedacito de un fibroblasto, sobre todo porque está lleno de retículo rugoso. Pero estas células de los costados las podrían identificar perfectamente. Miren el interior, está lleno de puntitos, todo lleno de mitocondria. Es una pavada reconocerla, no se los voy a decir. Reconózcanlas porque deberían hacerlo. Bueno, acá viene algo fundamental. ¿Cómo estarán? Pasaron 37 minutos. Vamos a seguir un poquito más. ¿Se animan? ¿Están muy cansados? ¿Hacemos otro video? ¿Sí? Bueno, está bien, lo que quieran. Porque si no, capaz que ustedes siguen y no, hagamos otro porque lo que viene está muy bueno.